Bueno, estamos con José Claudio Escribano, es un periodista argentino, histórico, subdirector y secretario general de redacción del Diario La Nación por varias décadas, ahora retirado, y sigue siendo miembro de su directorio desde 1997. Una persona a la que cualquier persona a la que le interese la comunicación y el periodismo tiene seguro muchas preguntas para hacerle, así que muchísimas gracias, José Claudio, por este tiempo. Muchas gracias a vos, Juan. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay una frase interesante en el libro de Caligaris y Encarnación Escurra, que tiene una cosa como jocosa, pero a la vez muy cierta, que es que cuando se habla con usted, de alguna manera uno tiende a hacer el sesgo de qué piensa la nación sobre tal cosa. Y usted hace una aclaración muy interesante que no es la nación real, la nación de los accionistas, sino la nación imaginaria, idealizada suya. Así que algunas de las preguntas que le voy a hacer van a ser con ese sesgo. Es como, ¿qué pensaría la nación sabiendo que no es la nación real, sino su nación? Necesariamente que no. No es su nación, es su nación, ¿no? Es su diario La Nación. Es una manera de facilitarme la respuesta, porque la he hecho sobre las espaldas de un ente imaginario, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces voy a empezar por ahí, va a ver que muchas cosas van a ir por esa línea. Una primera cosa que le quería preguntar, y no sé si hay alguien mejor que usted a la que preguntarle esto, es ¿para qué sirve el periodismo? ¿Para qué sirve en la Argentina? Pero ¿para qué sirve el periodismo en general? Contesto. Todo ha cambiado, todo cambia permanentemente, pero hay algo que es inmutable. El día sigue y seguirá teniendo 24 horas. Nada hará posible un día de 19 o de 11, 24 horas. De modo que el periodismo sirve para organizar la información suficiente, necesaria, para responder a nuestros intereses y a nuestra sensibilidad, a nuestros intereses. ¿Qué pasó ayer en la bolsa? ¿Qué puede pasar hoy? ¿Qué puede ocurrir mañana con la inflación? A nuestra sensibilidad desde cómo se va a jugar en las Naciones Unidas una votación que concierna a una cuestión delicada para la soberanía argentina, a cómo salieron ayer Boca y River, que también concierne a mi sensibilidad. Yo estoy hablando en este momento desde Pergamino, donde con mi mujer tenemos algunas cosas, entre otras una casa. Bueno, me interesa saber qué ocurrió ayer en Pergamino, qué ocurrió hoy y qué puede suceder mañana en la política local, por ejemplo, o en la evolución de esta endemoniada enfermedad que afecta a tantos argentinos. Yo ya pasé afortunadamente, y mi mujer también, por ella. De modo que el periodismo sirve para organizar un cúmulo de información que de otra manera sería incontrolable y más todavía, un exceso de información puede ser la vía para quedar totalmente desinformados. Yo puedo tener este amplio ámbito en el que me encuentro lleno de información, pero sin que haya alguien que la procese, que realice el acto de inteligencia, de establecer qué es lo que importa y qué es lo que es intrascendente, me enloquecería. Ahora, nadie está obligado a seguir ese producto que es la resultante de una organización informativa realizada por profesionales.
Pero si soy inteligente, si me intereso por cuidar mis intereses y por satisfacer mi sensibilidad, voy a procurar contar con un medio que me resulte confiable, palabra fundamental, confiable. Y nadie es confiable ni en las relaciones personales de un día para otro. La confiabilidad surge de un proceso, de la constatación a lo largo del tiempo de que puedo confiar en la palabra de alguien. Y si un medio que se presenta como uno de nosotros, capaz de organizar las noticias del día, no es confiable, bueno, nos puede trastornar más que si no hubiéramos tenido acceso alguno a una información. Porque si yo no tengo información alguna, muy posiblemente no voy a tomar decisiones sobre cierta materia, a menos que crean las bolas de cristal. Pero si estoy mal informado, puedo tomar decisiones que me afecten de manera negativa. De tal manera que un error en un diario como La Nación es mucho más grave que el que se puede publicar en alguno de los pasquines que circulen por Buenos Aires o por cualquier otra ciudad del mundo, porque en todo tiempo ha habido pasquines, también en la Argentina. Ujú. Bueno, de lo que se trata es que haya buen periodismo ejercido por profesionales y con la libertad de expresarse. Eh, la libertad de expresión concierne no solamente a quienes la ejercen, a quienes están asumiendo el riesgo diario de ejercerla, sino también para aquellos que son destinatarios de los mensajes que se producen minuto a minuto. Ujú. Y no, no me imaginaba, aunque ahora que lo pienso era lo esperable, una respuesta tan articulada y completa. Pero aprovecho para preguntarle una cosa en esa línea, que es, se habla también de ese otro rol del periodismo como perro guardián de la democracia o de la vida republicana. Eh, ¿Le parece que es así, que cumple esa función, que la nación la cumple o la ha cumplido, ese rol? Bueno, nunca me planteé ser perro guardián de nadie. Lo que creo sí es que la república tal como la concibo es insostenible sin dos patas al menos. La división, la de la división de poderes, que presupone un poder judicial independiente y la de una prensa libre para expresarse. Dije libre y no dije independiente, porque a mí no me preocupa el periodismo militante. De lo contrario, estarías censurando la posibilidad. Bueno, hoy ya no se puede hablar de un partido comunista porque en los hechos, en términos mensurables, no existe, aunque algunos quieran hacer sin decirlo el papel de él. Pero si el Partido Comunista tenía como en el pasado la hora, era su órgano oficial, bienvenido. El Partido Socialista llegó a tener un órgano oficial tan importante que era La Vanguardia, que en los años 20 y parte de los 30 fue diario. Fue un diario más de los que circulaban en Buenos Aires con La Razón, El Mundo, Noticias Gráficas, La Prensa y tantos otros. Lo que sí imputo y condeno es el periodismo a costa de todos nosotros, el periodismo militante hecho a través de Canal 7, a través de los instrumentos que no son del gobierno, son del Estado para, para difundir noticias de interés general y sobre todo de la actividad del Estado que nos interesa conocer. De modo que no condeno el periodismo militante, contrariamente a muchos de mis colegas. Tal vez
tal vez la inmensa mayoría, que siempre hablan de un periodismo independiente. No, periodismo libre. Después, yo expreso lo que quiero expresar. Claro. Qué interesante. Y me voy un poquito a la historia, ya fue mencionando algunas cosas vinculadas al pasado. Quería preguntarle, ¿qué piensa usted? ¿Para qué sirvió la nación durante distintas etapas? Le iba a decir, quizá en la etapa de los gobiernos militares, ¿qué rol cumplió la nación? Después, ¿qué rol cumplió durante los gobiernos democráticos? Que además cada uno tiene su modulación distinta, ¿no? Durante Alfonsín fue una cosa, Menem otra, De la Rúa, bueno, los Muy Kirchner. bien. Pero vamos por partes, vamos para atrás. ¿Qué rol Muy bien. cumplió? Uh-huh. En primer lugar, detengámonos en el nombre del diario, La Nación. Cuando Mitre la bautizó como La Nación, allí expresaba un programa de gobierno, un órgano que estuviera presente en el vasto territorio argentino, ese inmenso desierto que éramos en 1870, y que hubiera un brazo cultural para que articulara la existencia y la llevara a la prosperidad que él quería que tuviera. Es decir, un órgano de continuidad de los combates políticos que había librado quien había dejado, al concluir la presidencia, organizado constitucionalmente el país. Cuando Mitre concluye su gobierno y a pesar de los años de la guerra de la Triple Alianza ha logrado dejar organizado el país, con una Corte Suprema que conforma con 5 jueces en 1863, con una composición en la cual ninguno era hombre de su confianza y por el contrario respondían a otras líneas de pensamiento. Compare esto con lo que está ocurriendo ahora, con un ministro de Justicia que accede al ministerio y nos avisa que viene para crear, por si fuera poco, para reforzar la malla de protección de funcionarios y de autoridades electas que están siendo procesadas ante la justicia. Mitre no condujo la nación muchísimos años, por periodos. Él velaba, era el pater familias. En 1874 los amigos lo empujan en nombre de la pureza del sufragio a la revolución que se produce a fines del gobierno de Sarmiento, es derrotado, es condenado a muerte por un tribunal de guerra por 6 votos contra 2. Tiene la fortuna de que el presidente Avellaneda, que accede casi inmediatamente al poder, le conmuta la pena. Está en la banca, está en el ajetreo político permanentemente y es sin duda una figura que ha estado en la organización de la revolución de 1890 contra Juárez Selma, un gobierno que cae en medio de enormes escándalos financieros. Yo voy a necesitar hacer un pequeño movimiento porque la batería se está agotando. No hay problema. Ahí está. Bueno, sin batería, No, sin es batería no hay imprescindible. vida, ¿eh? Es Acá imprescindible, es tenemos, imprescindible. sin batería no hay vida. Mitre muere en 1906.
ha tenido reyertas con amigos, con gente que ha estado próxima, ha sido parte de la constitución de la Unión Cívica, se ha peleado con el ala más radicalizada de la Unión Cívica, que es de donde saldrá la Unión Cívica Radical. Hace acuerdos políticos, entre otros, con el de 1897, con Roca, que le permite acceder por segunda vez a la presidencia de la nación, y siempre tiene una política exterior de un gran interés y cuidado de las relaciones con los países con los cuales compartimos fronteras. Él es el enviado de Sarmiento, que es un gran adversario político de él, pero que le pide que vaya a Brasil a resolver los entuertos por el final de la guerra de la Triple Alianza, donde la posición de Mitre es que la victoria no da derechos, es decir, dejemos reorganizarse debidamente al Paraguay después de la guerra. Y la política que bajo su tutela, ya el distante del diario, porque en 1901 él ya es un hombre, cumple 80 años, él es un hombre de 1821. Dicha sea de paso, estamos a un par de meses no más de que se conmemoren los 200 años del nacimiento de Mitre. Su diario da lugar a una serie de editoriales que están en los orígenes de lo que conocemos como los Pactos de Mayo. Los acuerdos políticos con Chile que nos sacan de las pestañas a nosotros y a los chilenos de ir a una guerra que estaba tan preparada que ya con suficiente anticipación hemos establecido el servicio militar obligatorio y nos hemos rearmado. El ejército argentino se rearma totalmente entre 1900 y 1901. Y mire qué interesante, se rearma fundamentalmente en Europa y el aval a sola firma de las compras necesarias para el rearme del ejército argentino se hace con la firma de don Ernesto Torqui, que era un hombre riquísimo de fines del siglo XIX y comienzos del XX, y sin duda no hombre de Mitre, sino hombre de Roca. Tenemos allí los pactos de Mayo, tan importantes en ese acuerdo con Chile. Mitre muere en 1906 y 3 años después muere su último hijo varón que estaba con vida, el ingeniero Luis Mitre, el del canal, para decirlo en términos más populares, pero que en 1909 él era una figura de tanto prestigio que seguramente de no haber muerto hubiera ocupado el lugar que terminó ocupando Roque. Se empeña en representación, en el fondo, de un conservadorismo o conservadurismo liberal que se resumía un poco en la política de si el cambio es inevitable, que sea con nosotros, claro, no contra nosotros. La Nación ha sido un diario de orden. Diario de orden. Un diario defensor de las libertades públicas. Tuvo una posición muy, muy dura, durísima contra el irigoyenismo. Yo diría que más dura contra Hipólito Yrigoyen que contra Juan Perón. Pero con Irigoyen no venía la amenaza de la destrucción de una imprenta,
ni que le pegaran al director y a sus redactores un tiro en la nuca, ni que el diario fuera confiscado como ocurrió con la La prensa prensa. en el verano de 1951. Subrayo la palabra confiscación porque siempre se habla de la expropiación de la prensa. Y al menos en la Facultad de Derecho me enseñaron que la expropiación exige una contraprestación por parte del expropiante suficiente. La prensa fue confiscada. La Nación fue un crítico tenaz del fraude conservador. Pero poco menos que cosa de todas las semanas había un editorial contra el fraude, que particularmente tenía provincias donde se ocurría de manera más escandalosa que otras. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Hay un dato muy interesante. Contrariamente a lo que suele suponerse, la Nación no acompañó ninguna de las dos fórmulas con las cuales se presentó en las elecciones del 8 de noviembre de 1931 el general Agustín P. Justo, que fue por un lado con la candidatura del hijo del general Roca, conocido como Julito Roca, que fue la fórmula triunfante, y por otro lado con la candidatura como candidato a vicepresidente del doctor Juan Nicolás Matienzo, en nombre de una de las fuerzas de lo que se llamó la Concordancia, el gran grupo electoral que estuvo detrás de la candidatura del general Justo, y en este caso a Matienzo lo acompañaba el radicalismo antipersonalista, que en aquellos años tenía su importancia. Pues bien, una semana antes de las elecciones de noviembre del 31, La Nación publicó un editorial muy sutil. Había que leerlo 2 veces, o había que leerlo no solamente en lo que decía el texto, sino en sus entrelíneas. Pero era un editorial favorable a la fórmula del Partido Demócrata Progresista y del Partido Socialista, la fórmula integrada por Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto. Bueno, eso es parte de la petita historia de la Nación, porque fue uno de los motivos que le costó la cabeza al entonces director de la Nación, que seguramente debe haber sido el director más brillante que tuvo el diario, Jorge Adolfo Mitre. Durante el peronismo fue el diario que más informó sobre las actividades políticas que había en el país. Uno puede reconstruir las sesiones de la Cámara de Diputados leyendo las crónicas. Voy a evitar una palabra que es una licencia, ¿no? Las crónicas parlamentarias. El doctor Gregorio Badeni siempre me imputaba hablar de la vida parlamentaria, porque en la Argentina no existe un parlamento, hay un congreso, por lo menos de la actividad legislativa. Él prefería la palabra legislativa, pero los cronistas parlamentarios usamos de tal modo esa licencia que yo fui al momento de constituirse una autoridad del Círculo de Cronistas Parlamentarios. No digo de la Cámara de Diputados porque la Cámara de Senadores durante todo el periodo del peronismo actuó con un monobloque. No hubo ningún diputado, no hubo ningún senador por la oposición. Pudo haber habido alguno porque la provincia de Corrientes
su legislatura hubiera elegido algún senador o dos por el radicalismo, pero Perón intervino en esa provincia. Usted sabe que el peronismo en 1946 perdió 3 provincias la elección presidencial. Perdió en San Juan, perdió en San Luis, perdió en Córdoba y perdió en Corrientes. Bueno, pero después de del verano de 1951, en que es confiscada la prensa. 1953, 15 de abril, noche nefasta en la cual se incendia la Casa del Pueblo, el Jockey Club, se producen destrozos en Rodríguez Peña 525, la sede del Partido Demócrata, y en algún otro lugar, y la nación se salva, cuando se esperaba que las mismas turbas que produjeron esos incendios se dirigieron a la nación optó por pronunciarse más entre líneas que en líneas. Acompañó al gobierno de la Revolución Libertadora. Yo creo que a pocos gobiernos la nación acompañó más que al gobierno del general Aramburu. Tuvo sus diferencias con el gobierno de Frondizi, acompañó relativamente al de Ilia, tuvo muy malas relaciones con el gobierno de Onganía, muy malas. También la prensa, ya restituida en 1956 a sus genuinos propietarios, al punto que cuando la Nación y la prensa cumplieron su centenario, la prensa en octubre de 1869 y la Nación en 1870, no hubo un solo funcionario, no hubo un solo ministro, ni qué decir el presidente que le dirigiera, aunque más no fuere por telegrama entonces 2 líneas de salutación. Acompañó con reservas la política de restitución de la democracia del general Lanusse, proceso que me parece que exige una revisión más objetiva de la que generalmente se hace, que tuvo un extraordinario ministro del Interior. Cuando digo extraordinario es porque conocí pocos hombres más puros en la política nacional que Arturo Monroy, el ministro del Interior de Lanusse, vilmente asesinado en un boliche del Gran Buenos Aires cuando había salido a almorzar. Todo lo que tenía era un puesto en una empresa del Gran Buenos Aires, un puesto de mala muerte. Bueno, fuimos críticos y muy acosados durante los años de Helvar, ministro que no hay que olvidarse que ejerció todo el tiempo de su ministerio con el carné de afiliado al Partido Comunista, al cual no había renunciado. Siempre me he dicho, ¿y cómo? ¿La CIA no tenía idea de esto? ¿O esto era parte de sobreentendidos que se respetaban entre las dos grandes potencias de la Guerra Fría? Mire, me acuerdo sobre este punto una lección que me dio en 1999 el embajador de Israel en Buenos Aires. Me había invitado a almorzar, y yo le digo, no, yo lo voy a invitar. Lo invité, almorzamos en un restaurante del centro, y yo, para tirar unos granos de sal en la conversación, le digo, bueno, embajador, ¿cómo está el Mossad en Buenos Aires? Servicio de inteligencia del ejército israelí. Y entonces me dijo, entré en desarticulación. A la gente hay que tenerla donde la gente debe estar. Y me anticipó lo que vendría años después, porque me dijo,
estamos concentrando gente en la India y en Pakistán. El islamismo es el tema de esta época. Claro. Y entonces a continuación me hace una referencia a propósito de una chiquilinada de de esos muchachitos que había llevado a la CIDE el presidente de la Rúa, que habían tenido un entuerto con algún sector de la inteligencia norteamericana en Buenos Aires y publicaron la cara del jefe de la CIA en Buenos Aires. Y el embajador de Israel me dijo, y además, ¿para qué tener gente valiosa en un lugar como Buenos Aires? Fíjese lo que acaba de producirse, la publicación de la cara del jefe de la CIA en Buenos Aires. Eso nunca lo hicieron entre sí los rusos y los norteamericanos. Después vino el proceso, que fue el peor gobierno militar que tuvimos desde el punto de la restricción de libertades y de violencia, con todo el número de desaparecidos que haya, aunque yo no escriba a 20.000 o a 30.000, me atengo a las cifras del nunca más, ya son suficientes, 8.000 muertos, y aunque fueran 1.000 o 500 o 100, ni estoy dispuesto a quedarme silenciado en temas que hay gente que no se atreve a hablar sobre temas de esta naturaleza para evitar ser escrachados. Es increíble cómo la historia argentina está siendo distorsionada, y que los que deberían hablar, porque tienen estos mismos sentimientos, ideas, no lo hacen. En ese proceso vivimos bajo una dictadura donde permanentemente nos llamaban para censurarnos. De modo que yo escribí una columna política que era la válvula de escape hasta donde se podía para dar curso a toda la información política, no solamente del gobierno, sino política partidaria que, como usted sabrá, estaba prohibida desde mayo de 1976, las actividades gremiales empresarias y las actividades de los partidos políticos estaban prohibidas. Pero los comandantes en jefe y sus secretarios generales, que son la vía para el entendimiento de las cuestiones políticas en las Fuerzas Armadas, tenían contacto diario con los dirigentes políticos. Ni qué decir de los del Partido Comunista y de los del Partido Peronista y del Partido Comunista, conservadores y radicales. Y después recibimos con alborozo la llegada de la democracia en 1983, encarnada en un hombre que se había ganado el título en buena ley porque había puesto el pellejo, ¿no? Había puesto el pellejo, había anunciado que iba a condenar a juzgar su gobierno a las juntas militares, se había opuesto a la autoamnistía dictada por los militares y apoyada por el peronismo. Política económica de Alfonsín, que nos pareció, sobre todo en su primera parte, un mamarracho. Acompañamos a la corrección que quiso hacer Alfonsín con Surril, y que Surril lo hubiera hecho más en serio si Alfonsín lo hubiera dejado y no le hubiera hecho requerimientos de tipo político. Y acompañamos sin duda la política de privatizaciones de 1989-90 en el adelante de Menem, pero condenamos la corrupción
del gobierno de Menem y nos pronunciamos categóricamente en reiteradas oportunidades contra la voluntad de reformar la Constitución Nacional, como finalmente se hizo contra nuestros deseos en 1994, por la sola razón de que Menem quería ser reelecto y porque Alfonsín dijo la reforma se va a hacer por cualquier medio, por espurio que sea, y yo voy a negociar para sacarle algunas cosas, la tercera banca, consejos de la magistratura y otras cuestiones en que estaba interesado él y su partido. Y finalmente llegamos a los poco menos de dos años de la Rúa, que es un presidente que, es una opinión personal mía, llega disminuido a la función pública. No es el senador brillante que había sido entre el 73 y el 76, no es el jefe de gobierno, no es el jefe de gobierno que cambia inicialmente la ciudad hasta este cambio fenomenal que yo no vi antes en mi vida de Rodríguez Larreta, a quien no tengo el gusto de conocer, salvo que por conocerse se diga, le di 2 o 3 veces la mano, y a este fenómeno que llamamos el kirchnerismo, que no creo que sea un estadio superior del peronismo, sino una involución que nos está llevando a un desastre, a menos que en la Argentina haya un milagro. Buen resumen, José Claudio, y justo estamos desembocando en este tema del kirchnerismo, y quería preguntarle, teniendo una visión histórica tan completa como la suya, cuando se habla de la grieta, hay quienes dicen siempre hubo formas de oposición o de enfrentamientos muy marcados en la sociedad argentina, y hay quienes dicen, sí, había puntos de vista variados, pero estábamos de acuerdo en algún pacto de convivencia. Y ahora eso es lo que nos falta. ¿Qué mirada tiene sobre la grieta? ¿Hubo grieta siempre? ¿La hay solo ahora? ¿O la que hay es distinta de las anteriores? ¿Cómo lo ve? Para que me entienda, no hay grieta. Lo que hay es un abismo de proporciones gigantescas. Alguien dice grieta y todos después repiten como tontos que hay grieta. ¿Cómo ver grieta? Yo hago algunas bromas con el tema de grieta. Grieta es cuando mi mujer me sirve la sopa, está tibia, y yo digo, che, me serviste la sopa tibia, y mi mujer me dice, bueno, andate al restaurante de enfrente, y a la hora nos estamos dando un beso como siempre. Eso es grieta. Esto es un abismo. ¿Cómo va a ser grieta cuando estamos discutiendo la independencia del Poder Judicial? Cuando la actividad principal del Estado es armar una coraza de protección para dar impunidad a quienes están procesados por delitos de corrupción contra el Estado. ¿Cómo va a haber grieta cuando tenemos diferencias sustanciales respecto de la seguridad física de los ciudadanos, que no pueden andar tranquilos por las calles violentándose de ese modo la primera razón de ser del Estado, que es que no nos vayamos a las manos, no nos matemos a golpes, y que haya un árbitro que nos separe, nos contenga y establezca normas para una convivencia mínima. ¿Cómo va a haber grieta cuando tenemos en la provincia de Buenos Aires un gobernador que ha dicho alguna vez que no cree en la seguridad jurídica? Eso no es grieta, son abismos fenomenales.
cuando alinean la política exterior con lo peor que hay en América Latina. Y nos peleamos con nuestros vecinos utilizando lenguajes inapropiados, de una vulgaridad incomprensible. Esto es un abismo. Ahora bien, tuvimos otros abismos. Sigo creyendo que el abismo de 1955 fue aún más profundo que este. Fíjese lo que sería. Siempre cito, lo he hecho muchas veces, no es esta una novedad. Doy el ejemplo de los fusilamientos que se produjeron en la noche del 9 de junio de 1956 y días siguientes. Ningún dirigente político levantó la voz reclamando que se detuvieran los fusilamientos. Después lo dijeron. No durante esos días. Y como fueron varios días, los fusilamientos no constituyeron un hecho, constituyeron un proceso que al prolongarse en el tiempo permite tomar decisiones. Salvo elementos del nacionalismo aislados, hacían reservas críticas. El órgano oficial del Partido Socialista, La Vanguardia, y acá yo lo invito a una reflexión. El 9 de junio del 56 cayó un día sábado. El miércoles, el jueves de la semana siguiente, se publicó el primer número de La Vanguardia ulterior a la contrarrevolución peronista, que hubiera sido terrible para el antiperonismo. Tuvo estas siguientes dos expresiones, ese número. Primero, la letra con sangre entra. Segunda, se acabó la leche de clemencia. ¿Usted se imagina incluso que de la boca de alguno de los elementos más desaforados del oficialismo o de alguno de los más apasionados de la oposición, hoy pudieran salir de esas bocas dos expresiones como estas? Yo todavía digo que no. Y por lo tanto digo, los abismos o el abismo de 1955, y esto nos da una medida de lo que fue aquella Argentina, fueron más profundos que este, que mejor que no nos caigamos porque nos matamos del golpe. Interesante, pero es esperanzador ver que hemos estado peor, por lo tanto estamos a tiempo de dar el volantazo. Sí, estuvimos peor en cuanto al abismo. Así es. Pero como Estado estamos cada vez más destruidos. Sí. Eso sí. Y aprovecho para preguntarle algo, lo cambio de tema. En el libro, en las memorias que escribe Encarnación y Hugo, cuenta una anécdota usted muy interesante sobre el momento en el que la nación entra en default, en el año de 2001, y decide ir a verlo a Bill Rhodes. Yo trabajé en Citi algunos años, así que sé quién es perfectamente y lo conozco personalmente, le di la mano y hablé con él alguna vez. Y usted fue a verlo a Bill Rhodes y le planteó la necesidad de que salvara a la nación, porque representaba un sistema de valores, el mismo sistema de valores por el que Bill Rhodes había luchado durante tantos años. Quería pedirle que cuente un poquito esa anécdota, pero también a ver si puede hacer un paralelismo con si ve hoy instituciones que de alguna manera compartan sistemas de valores y puedan resistir en alguna medida. Sí, bueno, en primer lugar, no decidí yo, fue una decisión. Allí fue una decisión empresaria que viajar a Estados Unidos. Yo tenía un gran amigo, uno de los periodistas realmente calificados que he conocido en mi vida, Edward Schumacher, que había sido corresponsal del New York Times en Buenos Aires y fue nada menos que director de la radio pública
de los Estados Unidos. Ser director de la radio pública es, yo creo que es más importante que un Pulitzer, porque solamente accede a la radio pública un periodista que es inmaculado desde por donde se lo mire. Esto es Schumacher. Fue durante el gobierno, no durante el gobierno de Clinton, durante los años de Obama. Fue director de la radio pública. Él conocía lo delicado de la situación de la nación. Él había estado muy vinculado con nosotros y él había sido el gestor de ese conglomerado de diarios que incluye algunos de los más importantes de América Latina, que se llama Grupo de Diarios América, y que se fundó en algún momento de comienzos de los 90, con la participación del Mercurio, de Santiago de Chile, el Comercio de Perú, el Comercio de Ecuador, la Nación de Buenos Aires, el Universal de Caracas entonces, ahora está el Nacional, Reforma de México, ahora está el Universal de México y demás. Y éramos muy amigos y él me llamó un día y me dijo, mira, tal día de la semana que viene tengo una reunión de 8 personas para hablar sobre el futuro del periodismo. Va a estar, entre otros, Rupert Murdoch, zar de la prensa, uno de los zares de la prensa mundial, y William Rose. Y la reunión fue toda una tarde y cuando Rose se levantó, no podía quedarse sentado. Había escalas técnicas sucesivas y yo dije, cuando este tío se levante, yo voy detrás de él, lo espero en el hall y lo abordo, porque esta es mi oportunidad. Y así fue. Y recuerdo que me dijo, yo lo encaré en español y él me dijo, ¿por qué no hablamos en inglés que me va a resultar más cómodo? Porque ya me he dado cuenta que usted maneja el español mejor que yo el inglés y porque para mí es una cuestión vital. Entonces nos fuimos a una salita donde había unos sillones. Él era entonces el chairman del City y no entré en demasiadas explicaciones, pero nosotros teníamos 13 bancos acreedores. La nación se había endeudado por 150 millones de dólares, de los cuales se habían especificado unos 20, y era una suma de imposible cumplimiento para un diario que dispone de un mercado local, y el mercado local estaba muerto a fines del 2001, al punto que habíamos declarado el default, y esto no es una broma, el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre del 2001, 5 o 6 días antes de que lo hiciera el Estado argentino. Y los dos principales acreedores eran el Boston, inexistente ya, que tenía sucursales en Brasil y en la Argentina, nada más. Era un Boston muy especial. Y el City, donde había todo un grupete del que prefiero no acordarme, de jóvenes que jugaban al rugby, pero que se pasaban de listos, y que un buen día permitieron que en ámbito financiero se publicara lo que sería la capitalización de la deuda de la nación, nada menos que para que Raúl Moneta se convirtiera en el dueño del diario. Hay gente que no entiende que un diario como La Nación o una empresa de cualquier naturaleza es lo que es
porque refleja lo que son porque refleja lo que son los propietarios. Claro. En las manos de Moneta la nación hubiera durado 2 meses. Y porque mi idea era que cuando la deuda es inmensa y estamos hablando de crisis de empresas que más que empresas son instituciones, hay que salir de la línea operativa y que los debates deben darse del cuerpo político con el cuerpo político, de directorio a directorio. Entonces, usted es el interlocutor para esto, le dije, después de explicarle brevemente la cuestión a Rhodes, y le dije, a usted no lo intranquiliza que se caiga una empresa que comparte seguramente gran parte de los valores que usted tiene. Y Rhodes, un gran señor, gran caballero, me contestó, esos son los temas de los que hay que hablar. Hablamos un poco más de algunas de las características de la crisis por en la cual estábamos inmersos, y la reunión en la cual estábamos terminó, la del grupo, poco después, y antes de una hora Rose había hecho enviar por sus asistentes un mensaje al Citi en Buenos Aires. ¿Quién demonios es José Claudio Escribano? Y le mandaron la Un ficha. perfil, le habrán explicado de qué se trataba. Pero se convirtió el Citi, de haber sido el peor de los acreedores, terminó convirtiéndose en aquel que empujó al resto a cerrar un acuerdo que teníamos en marcha. El IAE llevó ese acuerdo ya cerrado, lo llevó a la Escuela de Negocios de Harvard como un buen ejemplo de cómo se lleva adelante una negociación. No puedo olvidar que de cada $100 que debíamos, la nación pagó 45. Se disolvieron 55 en el aire, y que de los 45, solamente el 33% fueron en cash. La otra parte fue en el tercio que representaban, no eran unas, sí, serían 15 millones de dólares, o un poco menos, 14, nos obligó a vender el 35% que nos correspondía de la torre de nuestra sede en Bushar, y el otro tercio fue en centímetros cuadrados de avisos comerciales a ser publicados en las páginas del diario por los bancos involucrados en esta cuestión como acreedores, algunos de los cuales, como Alveal, que era un banco estadual alemán, que no veían la hora de irse del país, pero que estaban agarrados por una oreja por el Banco Central por una infracción cambiaria. Los centímetros cuadrados no le servían de nada, de modo que ahí patalearon mucho. Y el otro gran tema, el otro gran punto con Rhodes, señor Rhodes, llevamos más de 80 años haciendo negocios con el Citi. Quisiéramos tener otros 80 años por delante para seguir haciendo más negocios. Gran conversación. Qué bueno es eso, gran conversación. Y quería preguntarle, y para ir cerrando, para no quitarle más tiempo, era ese ejemplo, que es una anécdota, pero al final refleja algo muy interesante, que es alguien que tiene una mirada política, además de puramente comercial o económica, y que entiende que defender las instituciones, es una cosa buena para el país y para el banco mismo. En ese momento él pensaría Pero, así. desde luego, usted me hizo una pregunta, si hay otras empresas. Desde luego,
Basta revisar la nómina de la Asociación Empresaria Argentina y ahí usted encuentra empresarios que merecen ser tenidos realmente en cuenta. Eso es animante también. José Claudio, muchísimas Bueno, gracias. Un placer esta conversación, riquísima. Me quedo muy, como digo, enriquecido y agradecido por esta conversación. Y lo felicito de nuevo, o felicito a los autores, pero también a usted por el libro, y espero que mucha gente lo lea y lo conozca muy bien. las conversaciones son siempre una avenida de doble mano. Unos enriquecerán más que el otro, pero el diálogo es fundamental. Por eso esperemos que en la Argentina esta que estamos viviendo florezca el diálogo, la voluntad de acordar puntos esenciales, porque siempre vamos a tener diferencias, pero hay 4, 5 o 10 puntos sobre los cuales no podemos estar debatiendo todos los días, porque así no hay Estado posible. Así el Estado argentino salta en algún momento en 1000 pedazos por los aires. Muchas gracias. Muchas gracias.